Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Muchos saludos. Soy Àlex Mendiolagoitia, socio de la Agrupación Astronómica de Madrid desde hace varias décadas y en la agrupación he publicado artículos, colaborado con la publicación de libros, he dirigido grupos de trabajo y, entre otras cosas, hoy tengo el privilegio de ser el primero que vaya a dar una charla, en este caso por internet, ya que normalmente lo hacemos en nuestra sede, pero por las circunstancias de esta pandemia no es posible, por lo que lo hacemos por internet. Igualmente, para no coincidir con el planetario, lo que vamos a hacer es dar esta serie de conferencias los miércoles en vez de los martes, como era habitual cuando lo hacíamos presencialmente en nuestra sede, ahí en la Agrupación Astronómica de Madrid. Hoy la primera charla va a tratar de intentar observar la Vía Láctea en 3 dimensiones usando simplemente el conocimiento y, por qué no, un poco de imaginación. Quisiera esperar que esto fuese la hora, que sean las 8 en punto, para empezar la conferencia tal y como estaba previsto. Y lo que vamos a hacer es en el siguiente tiempo dar un recorrido por el firmamento intentando explicar, por un lado, cómo es la Vía Láctea y, por otro lado, cómo podemos observarla de una manera en la que consigamos percibir una tercera dimensión, que es algo que normalmente no podemos ver en una bóveda celeste que se nos antoja plana. Por tanto, bienvenidos a esta primera charla por internet de la Agrupación Astronómica de Madrid. La temática es observar la Vía Láctea en 3 dimensiones y, en primer lugar, yo lo que quisiera es rendir un sentido homenaje a las personas que nos han dejado en estas fechas de la pandemia, tanto si es por la pandemia como si no. A ellos va con todo mi cariño dedicado esta charla y, desde luego, mi cariño hacia ellos y su familia, tanto la terrenal como la astronómica. Nosotros vivimos en una galaxia de las muchas que hay esparcidas por el universo. Son millones y millones de ellas las que pueblan el cosmos y una de ellas es en la que nosotros vivimos. Como evidentemente nadie ha salido de nuestra galaxia para hacerle una fotografía, solo podemos, mediante el conocimiento que nos aporta la ciencia, intentar vislumbrar cómo es. Y con esos conocimientos se ha establecido un esquema que sería equivalente a este, en el que nos dicen los datos que vivimos en una galaxia espiral barrada. Espiral porque hay un núcleo en el centro y alrededor del cual hay un disco de estrellas donde hay una serie de brazos que tienen morfología espiral, que son una mayor concentración de estrellas que el espacio que hay entre los brazos. Nosotros nos situamos en la cara interior de uno de ellos, aunque no es esto lo que vemos cuando salimos al campo a observarlo. Para poder entender mejor qué es lo que se observa cuando uno sale a un sitio oscuro a ver el firmamento y a ver la Vía Láctea, lo ideal sería compararlo, por ejemplo, con unos platos. En este caso tenemos unos platos vistos desde arriba, a la izquierda de la imagen, y a la derecha tenemos la galaxia vista desde arriba, o por lo menos el esquema, como creemos que es la galaxia. Si giramos un poco la imagen, cambiamos el ángulo, vemos cómo no es un plato, sino son dos, y en la imagen, en la parte de la derecha, la galaxia, podemos llegar a percibir cómo el núcleo no es una cosa plana, sino que tiene un abombamiento en el centro, porque es una cosa tridimensional, no bidimensional. Y si terminamos de girar esto, pues veríamos cómo los platos forman algo análogo al núcleo,
que tenemos en la parte derecha de la imagen, y esto ya sí es una imagen real, es una fotocomposición de varias tomas. Y lo que tenemos que hacer es situar una lámina de papel o un metacrilato entre los dos discos para representar al disco, entre los dos platos, perdón, para representar al disco de la galaxia. En ese disco, ¿dónde estamos concretamente? Sobre esta imagen, que es de cualquier otra galaxia, pero que tiene una estructura parecida en espiral, con un núcleo y una barra, nosotros nos encontramos, como he dicho, en la cara interior de uno de los brazos, o quizá estemos en una especie de puente entre los dos brazos. Ahí es donde se encuentra el Sol, la Tierra, los demás planetas, cometas, asteroides y todos los seres vivos que poblamos la Tierra. Podemos usar otra imagen de otra galaxia cualquiera, pero que tenga las mismas características, y poner el Sol en otro sitio, porque en el espacio no hay eso de arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás, por lo que sería igualmente válido en este ejemplo situar al Sol en esta parte de la galaxia, siempre y cuando se mantenga la distancia que hay entre el centro de la galaxia y el borde, que nosotros nos situamos más o menos a la mitad, y que respetemos un cierto ángulo que tenemos con respecto a la barra central, que es entre 5 y 10 grados. Desde esta posición, situados en nuestro planeta Tierra, si salimos a observar a un lugar oscuro, podemos ver a simple vista un montón de estrellas en el firmamento. Lo que ocurre es que el alcance que tenemos no es mucho y vemos solo estrellas que equivaldrían a lo que hay dentro del puntito rojo dentro del círculo azul. Eso es lo que se ve a simple vista de la galaxia cuando uno sale a observar por la noche en un sitio oscuro y ve el cielo estrellado. Con la ayuda de telescopios de aficionado podemos abarcar mucho más, se pueden ver mucho más que esas 1000 o 2000 estrellas que se pueden ver en una noche. Con un telescopio ya se ven pues, cientos de miles o millones de estrellas, y se ven también muchos objetos como cúmulos estelares, nebulosas, otros planetas, por supuesto, la Luna. Pero en lo que al alcance se refiere, con el telescopio de un aficionado se llega a ver más o menos el equivalente a lo que sería el disco azul que está representado en la imagen. El disco azul con ese bordecito rojo alrededor es una media, ya que hay lugares en los que hay entre las estrellas más presencia de polvo, por lo que no podemos ver mucho más allá debido a esa cantidad de polvo, y en otras zonas de la galaxia hay pasillos en los que podemos ver mucho más lejos porque no hay tanta concentración de polvo. Los telescopios profesionales consiguen ver más lejos, pero sobre todo es gracias a la tecnología que nos permite ver en otras longitudes de ondas y también a los satélites enviados al espacio, que podemos abarcar una mayor parte de la Vía Láctea. En esta representación, a la izquierda vemos el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea, y a la derecha la representación de la Vía Láctea con nuestra posición aquí en el centro de la parte amarilla, y la zona amarilla es el equivalente a la primera cantidad de datos que liberó y que se trabajó y que se publicó del satélite Gaia, y con las siguientes tandas se va a poder ver bastante más lejos, con lo cual el mapa que está haciendo esta sonda de nuestra Vía Láctea nos permite conocer, o nos va a permitir conocer muchísimo mejor cómo es nuestra propia galaxia. Como se puede ver muy bien en esta ilustración de la Agencia Espacial Europea, estos rayos representan el alcance de donde podemos ver, y vemos que tienen un recorrido desigual que representa muy bien las zonas libres de polvo donde podemos ver muy lejos, o las zonas donde hay más polvo donde no podemos ver mucho más lejos. A nosotros, los aficionados, con nuestros telescopios, nos pasa lo mismo, pero en un ámbito muchísimo más reducido. Por lo tanto, esta es la galaxia, la Vía Láctea en la que vivimos. Creemos que es así, con un núcleo que tiene no una, sino dos barras, al parecer,
unos brazos muy finos que están en torno al núcleo y a partir de ahí hay varios brazos que se arremolinan en espiral y nosotros estamos en uno de ellos. Ver la galaxia desde arriba, aunque sea en esta simulación, permite que podamos establecer una analogía, poner un ejemplo para conseguir entender mejor por qué no vemos tanto. Esta imagen, que es una representación de nuestra galaxia vista desde arriba, podría equipararse a la imagen, a una fotografía tomada desde el aire de un bosque. Desde esta perspectiva podemos ver que al fondo hay un lago, que hay un camino, o que hay unos acantilados por ahí, que hay unas zonas donde hay menos árboles. Si nosotros nos acercásemos un poco, pues podríamos incluso, sobre todo en otoño, ver que hay distintos tipos de árboles, que sería el equivalente a que hay distintos tipos de estrellas. Sin embargo, lo que a nosotros nos ocurre como vivimos dentro de la Vía Láctea es lo mismo que un observador que estuviese situado dentro del bosque. Es decir, los propios árboles no nos dejarían ver la totalidad del bosque. Algo así nos pasa a nosotros. Hay muchísimas estrellas a nuestro alrededor y tenemos un alcance muy limitado. Sin embargo, la mayor limitación la tenemos por el gas y polvo que hay entre las estrellas, que sería el equivalente al encontrarnos en un bosque en un denso día de niebla. Vemos relativamente poco. Con los telescopios de aficionado, el equivalente sería a lo que podemos ver en esta imagen con el ejemplo del bosque. Los profesionales, con medios de satélites espaciales y observando en otras longitudes de ondas, como el infrarrojo, rayos X, etcétera, o rayos microondas, pues pueden observar más lejos y pueden ver otras estructuras. ¿Cuál es el equivalente de nuestro cielo a este ejemplo? Pues es esto. Esa es la Vía Láctea que nosotros podemos observar, sobre todo en verano, y vemos cómo se eleva majestuosamente desde el horizonte sur, casi en vertical, para cruzar todo el firmamento. La Vía Láctea está hecha de muchas estrellas. Esto es una composición de varias imágenes y si hiciésemos algo de zoom equivalente a lo que ve alguien con sus ojos a simple vista, lo que veríamos sería esto, un montón de estrellas en un sitio oscuro en el que podemos apreciar las constelaciones que hay en el cielo. Las constelaciones como tal en el espacio no existen. Son parcelaciones voluntarias que ha hecho el ser humano en el que refleja sus mitos y sus leyendas. En el caso que tenemos nosotros de las constelaciones oficiales, son los mitos griegos. En el caso que tenemos en imagen, sería el equivalente a lo que es la constelación de Orión. Pero claro, en el firmamento no se observa ni la figurita de la constelación, no se observa el borde de la constelación, igual que tampoco se observan las líneas que unen las distintas estrellas que forman el asterismo principal de la constelación, sino que solo vemos una gran cantidad de estrellas. Eso es básicamente lo que vemos cuando levantamos nuestra mirada al cielo, sobre todo en verano, que es el que tenemos por delante, y una de las grandes cosas que podemos observar en el cielo con unos prismáticos, sí, pero sobre todo con unos telescopios, es el ciclo de existencia de las estrellas. Todas las estrellas nacen de una nube oscura, y es una nube oscura porque la vemos a contraluz, por la luz de las estrellas que hay situadas detrás, y de esa nube de gas y polvo, normalmente un factor externo, como la onda expansiva de una supernova, o la llegada de esa nube a un brazo espiral, donde hay una mayor concentración de materia, lo que hace es comprimirla de manera desigual, por lo que esa nube se fragmenta y en cada fragmento se empieza a condensar el material hasta que acaban formándose estrellas. De la nube oscura pasamos a zonas como esta de aquí, y aquí dentro
se están formando estrellas en la actualidad, como se ve en estas imágenes del telescopio espacial Hubble, y algunas estrellas que ya han nacido iluminan todo lo que tiene a su alrededor de gas y de polvo que todavía no ha formado estrellas. Con el paso de los millones de años, todo este material pasa a formar más y más estrellas y la radiación de las mismas acaba disipando el último gas y polvo que queda, por lo que quedarían las estrellas solas, digamos, desnudas de gas y polvo, que es lo que llamamos un cúmulo abierto. Estos cúmulos, con el paso del tiempo, se van disgregando, porque cada estrella tiene una órbita ligeramente diferente, y entonces tenemos que tener en cuenta las estrellas de manera individual. Unas estrellas de manera individual pueden ser un astro con unos planetas, como es el caso nuestro, o puede ser dos estrellas juntas, porque han nacido dos grumos muy cerca el uno del otro y han quedado ligados por gravedad, o de hecho hay sistemas estelares que tienen hasta 5 o 6 componentes. Con el paso del tiempo las estrellas se van autoconsumiendo, de manera que evolucionan hasta convertirse en gigantes rojas o supergigantes rojas si la estrella es muy masiva al nacer, y en función de esa masa que tenían en el inicio de su vida, las estrellas al morir lo hacen de una forma más suave, con una explosión pequeña, en la que se desprenden de sus capas exteriores, creando lo que llamamos una nebulosa planetaria, que se ve iluminada solo por unas decenas de miles de años, que en términos astronómicos no es nada. Sin embargo, si la estrella es muy masiva, revienta en una explosión de supernova, quedando en su centro un cuerpo mucho más compacto. Si en las estrellas más pequeñas lo que queda en el centro es un objeto llamado enana blanca, en las estrellas más grandes, al ocurrir el final de su vida de una forma mucho más violenta, lo que queda en el centro, que tiene mucha más masa disponible, es o bien una estrella de neutrones, o si tenemos más de 8 masas o más de 16 masas solares, nos queda un agujero negro. Este es el ciclo de existencia que podemos observar de las estrellas. No podemos ver el ciclo completo de una estrella porque esto llega a durar, en el más breve de los casos, varios decenas o centenares de millones de años. En el caso de las estrellas muy masivas, las estrellas poco masivas tienen ciclos de existencia que duran miles, decenas de miles o incluso centenares de miles de millones de años. Para una estrella como el Sol, el ciclo de existencia que se le estima es de unos 10.000 millones de años. Pero es mucho más bonito ver esta secuencia de la existencia de las estrellas en fotogramas con imágenes reales tomadas por aficionados a los que yo, por supuesto, agradezco su contribución siempre y cuando me hayan aportado sus fotografías. Aquí tenemos un primer caso de esta nebulosa oscura que está situada en la Cruz del Sur, que la vemos aquí tumbada. Y este objeto se llama popularmente el saco de carbón. Cuando en el futuro esta nube se concentre para formar estrellas, tendrá un aspecto diferente. La siguiente etapa, digamos el siguiente fotograma de esta película, podría representarse fácilmente en este otro objeto, también del hemisferio sur, que es el de Eta Carina. Esta es una nebulosa enormemente grande, muy lejana, y es de hecho tan grande que si estuviese en el lugar de la famosa nebulosa de Orión, tendría el tamaño de la constelación completa. Y brillaría tanto como la luna llena, pero está mucho más lejos. Afortunadamente, digo afortunadamente porque aquí en su centro se oculta una bestia de estrella, que es la propia Eta Carina, que cuando llegue a las etapas finales de su vida lo hará como forma de supernova o hipernova, en cuyo caso siempre estará mejor situarse muy lejos de ella. Otro ejemplo de este tipo de nebulosas lo tenemos en la nebulosa llamada de Norteamérica,
que podemos ver fácilmente. Esta sería la costa este del continente al que representa, Florida, el Golfo de México, América Central, México, por aquí estaría California. Por eso tiene este nombre. Y esta la podemos ver en verano en un sitio oscuro, incluso con unos prismáticos. Aquí hay otro ejemplo del cielo invernal en el que tenemos una nebulosidad, dos en este caso, una aquí, llamada la nebulosa de la llama, y esta otra de aquí, llamada la nebulosa de la cabeza de caballo, donde esta estrella está iluminando el gas que hay aquí, y delante del mismo se cuela esta nube oscura de polvo que tiene una morfología parecida a la cabeza de caballo, a la pieza de ajedrez, sobre todo de cabeza de caballo. Esto está situado en Orión, igual que la gran nebulosa de Orión, de la que hablaba antes, donde están naciendo estrellas. Detrás de esta barra, o en la punta de la barra, hay estrellas que ya han nacido y que están iluminando con su luz la nebulosidad que queda todavía a su alrededor. Este caso es muy curioso porque Galileo Galilei observó este objeto y solo describió las estrellas del cúmulo. Él no dijo nada del gas. Y hay grandes dudas si es que su telescopio no tenía calidad suficiente, si su vista estaba deteriorada o si simplemente la luz de estas estrellas que se han formado en el centro no había todavía rebotado en el gas y llegado hasta nosotros, porque estas nubes, todas las que he mostrado y las que mostraré, tienen varios años luz de diámetro. Por lo tanto, cabe la posibilidad que Galileo Galilei observase solo las estrellas cuya luz nos había llegado, pero la luz del gas que hay a su alrededor, en ese espacio de tiempo que tarda de varios años en ir y varios años más en volver, más la distancia que hay a nosotros, puede ser que esa luz no hubiese llegado cuando él lo observó. Otro objeto, en este caso del firmamento estival, es la nebulosa de la Laguna que tenemos aquí, donde hay unos cúmulos que se están formando y que igualmente están iluminando la nebulosidad entera. Esta es una imagen tomada desde un sitio oscuro con un equipo, un telescopio de aficionado. Sin embargo, a pesar de la lacra de la contaminación lumínica, todavía se pueden hacer auténticas maravillas, como es la imagen a continuación tomada desde San Sebastián de los Reyes en Madrid, es decir, en plena ciudad, con toda la contaminación lumínica habida y por haber, que es cierto, durante el estado de alarma, el confinamiento ha sido algo menor porque no había tanta contaminación atmosférica en la que rebotaba la luz, pero es que la imagen obtenida desde la ciudad, montando el telescopio al lado de la ventana, teniendo que desmontar la ventana para tener este trocito de cielo solo y poder hacer la fotografía, aunque es una composición de varias imágenes, no quería dejar pasar la oportunidad de, primero, felicitar al fotógrafo, por supuesto, es un héroe para mí, pero también de animar a los demás observadores y fotógrafos que viven en ciudades a hacer cosas como la que estamos viendo aquí. Se puede hacer mucho con algo de tiempo, con algo de equipo y sobre todo estudiando bien cómo funciona el equipo y, por supuesto, tiene que estar despejado, claro. Una vez que las estrellas ya se van evolucionando, van haciendo todas, se van deshaciendo de las últimas capas de gas y ya nos quedan los llamados cúmulos abiertos o cúmulos galácticos que con el tiempo se disgregan, por lo que este tipo de objetos siempre son bastante jóvenes en lo que se lo comparamos con el ciclo de existencia de una estrella, porque en apenas unos millones de años se han dispersado. Hay muchos de estos cúmulos esparcidos por la Vía Láctea. Aquí tenemos a dos vecinos, pero no tan vecinos. Este es el llamado doble cúmulo de Perseo, que podemos ver sobre todo en otoño.
donde tenemos dos concentraciones estelares que parecen estar una al lado de la otra, aunque en realidad las separan 500 años luz y solo están relativamente cerca el uno de otro por la perspectiva que tenemos nosotros en nuestro planeta desde nuestro punto de vista. Un observador situado en una estrella a 100 años luz de nosotros, en cualquier dirección, esta configuración no la vería. Y con el paso del tiempo, las estrellas se autoconsumen y acaban, como decía anteriormente, dejando de existir en fenómenos relativamente poco violentos y dejan tras de sí nebulosas planetarias como esta, la Anular de la Lira, que podemos ver este verano, o esta otra, la nebulosa de la Hélice. Y si las explosiones son mucho más violentas porque la estrella ha sido muy masiva, lo que ocurre es una supernova cuyos remanentes podemos ver, como el caso de esta imagen, el remanente de supernova Messier 1, llamado también la supernova del Cangrejo. Estos objetos, con el paso del tiempo, también se van expandiendo y se van disgregando hasta apagarse, como bien nos muestra este otro ejemplo de los velos del cisne, que también se ven en verano, donde la explosión es más antigua y vemos cómo los distintos trazos de la explosión aún son visibles. Por tanto, al observar el firmamento con telescopios podemos llegar a ver el ciclo de vida de las estrellas. También es accesible a la observación con prismáticos. Pero claro, seguimos hablando de que todos estos objetos están en el cielo y nos parece que la bóveda celeste es plana, pero no lo es. Tenemos un clarísimo ejemplo en esta imagen, donde vemos un montón de estrellas de fondo y vemos dos astros mucho más brillantes que claramente están más cerca. Lo que ocurre aquí es que tenemos a Alfa y Beta Centauro. En este caso, Alfa Centauro es la estrella más próxima al Sol y está a solo 4 años luz, mientras que las estrellas visibles individualmente están a centenares de años luz o algunos miles de años luz, no muchos, y las nubes que se ven aquí al fondo de estrellas que no podemos llegar a distinguir individualmente están situadas a varios miles de años luz por detrás de Alfa o Beta Centauro. Otro ejemplo que nos brinda en este caso el firmamento de verano es este cúmulo que vemos aquí, donde también se aprecia claramente los distintos componentes que lo forman. Vemos que se le distingue muy bien comparado con las nubes de estrellas que hay al fondo, donde no podemos distinguir estrellas individuales, que eso es parte de otro brazo de la galaxia que está situado mucho más lejos. Y entre medias se cuelan todavía estrellas que están entre el cúmulo y las nubes del fondo, que sí podemos llegar a distinguir individualmente. Que una estrella en cualquiera de estas imágenes aparezca muy débil no quiere decir que esté muy lejos. Puede ser una estrella poco luminosa y estar cerca, o puede ser que esta estrella que es más brillante en realidad esté mucho más lejos, pero sea mucho más luminosa. Podemos volver al ejemplo que ya había mencionado de estos dos cúmulos, donde uno está 500 años luz más lejos que otro, pero la mejor manera de entender cómo funciona la tercera dimensión es tomando varios ejemplos, intentando verlo desde fuera, desde otra perspectiva. Un buen ejemplo de todo esto nos lo ofrece el firmamento invernal, que podemos ver en esta fotografía, donde, por un lado, tenemos al planeta Marte, que podemos obviar en esta ocasión, y vemos en la imagen a la estrella Aldebarán, que se sitúa a 65 años luz de nosotros. Aldebarán normalmente se la menciona como parte de este cúmulo que hay aquí en forma de V, que son las Híades,
pero las Híades están a 150 años luz y Aldebarán está mucho más cerca, a menos de la mitad de distancia. Las Híades tienen un tamaño de varias decenas de años luz, el tamaño real, y un tamaño real muy parecido lo tienen las Pléyades, aquí a la derecha de la imagen, y que está a 444 años luz, digamos 450 años luz. Es decir, este cúmulo, que no es tan diferente de este otro a la izquierda, en cuanto a tamaño real, está situado 3 veces más lejos y lo vemos más pequeño, con lo cual podemos perfectamente tener una sensación de profundidad simplemente mirando la imagen y fijándonos en los dos cúmulos, tanto el de la izquierda, las Híades, como el de la derecha. Ya como ayuda complementaria podríamos incluso incorporar a nuestra visión tridimensional este otro cúmulo que hay aquí, que está a unos 1600 años luz y que se trata de el racimo estelar NGC 1667. Con estos 4 ejemplos que están a distancias diferentes, yo espero que podamos vislumbrar un poco mejor la profundidad del espacio que tenemos a nuestro alrededor. Para poder entenderlo mejor, vislumbrarlo de otra manera, lo mejor es salir de la galaxia y verlo, digamos, desde un ángulo de 45 grados. Cabe mencionar que nosotros estábamos en esta posición, en la parte interna de uno de los brazos, y que los brazos espirales de la Vía Láctea tienen típicamente unos 3000 años luz de fondo, unos 1000 años luz de alto, y que podemos llegar a ver como mucho unos 10.000 años luz de largo o como queramos llamarlo. En cualquier caso, si nosotros hiciésemos un zoom a esta zona, veríamos un campo de muchísimas estrellas, multitud de ellas. Y este campo es el que podemos usar, haciendo este zoom imaginario, para situar los objetos que había puesto anteriormente en la fotografía, donde tenemos la parte más interna, al Sol, a 65 años luz, la estrella Aldebarán, a 150 años luz, las Híades, y a unos 450 años luz, las Pléyades. Entendiendo esta configuración, entendiendo cómo desde nuestro punto de vista estos objetos que no tienen nada que ver entre sí, tienen poca diferencia angular desde donde nosotros observamos, y por eso es quizás más entendible o más imaginable la profundidad del espacio cuando volvemos a ver esta imagen. Los objetos no tienen nada que ver, están muy distanciados el uno del otro, pero coinciden en el ángulo de visión casi por completo, Aldebarán con las Híades y luego pues las Híades con las Pléyades. Eso era solo un ejemplo. Podemos encontrar otros ejemplos a lo largo de la bóveda celeste, pero tenemos que entender que nosotros estamos dentro de una galaxia, por lo tanto estamos inmersos en ella. Muchas veces hemos visto quizás esta imagen, que es la composición de multitud de fotografías hechas por un astrónomo aficionado que ha viajado por varios lugares del mundo, incluso el hemisferio austral, para poder luego hacer la fotocomposición del cielo completo, y en ella vemos el núcleo de la Vía Láctea, vemos las nubes que hay aquí, vemos zonas rojizas, vemos incluso objetos que parecen estar fuera, estos son las nubes de Magallanes, o aquí podemos ver otros objetos como por ejemplo la galaxia de Andrómeda o las Pléyades. ¿Qué ocurre? Esta imagen es una panorámica de 360 grados. Ha fotografiado este hombre el cielo que hay a todo nuestro alrededor y ha centrado la imagen en el núcleo. Por lo que hay a la derecha de la imagen, en el borde derecho, esta zona que estoy señalando, es vecina a la que hay en el lado izquierdo de la imagen, y la zona que hay en la parte superior es vecina de la que hay en la parte inferior. Es como si abriésemos un globo terráqueo
y le pusiésemos, lo abriésemos y lo intentásemos poner en un plano. ¿Qué ocurre? En esta imagen, el núcleo galáctico sería el equivalente a lo que tenemos delante nuestro. Lo que hay a la derecha, a mitad de camino, sería el equivalente a lo que tendríamos en la oreja derecha. Lo que hay en el borde derecho sería el equivalente a lo que tenemos por detrás nuestro. Lo que hay en el borde izquierdo también. Y en la parte izquierda, a mitad de camino, sería el equivalente a lo que tendríamos a la altura de la oreja izquierda, volviendo en el centro a ver lo que tenemos justo delante, porque es una panorámica 360 grados. Tenemos que entenderlo, es quizá más fácil imaginando una imagen panorámica de un lugar donde tenemos una fotografía que abarca los 360 grados. Bueno, pues esto, en esta imagen de este paisaje, lo que hay a la derecha es justo lo que está al lado de lo que hay a la izquierda. Y en la imagen esta es lo mismo. Lo que hay aquí a la izquierda es lo que hay vecino o aledaño a la parte de la derecha. Nosotros la Vía Láctea la vemos aquí como si estuviese en horizontal. Bueno, eso es porque se ha escogido en esta imagen usar el plano galáctico como la parte horizontal de la imagen. Sin embargo, nosotros cuando salimos al campo a observarlo, no lo vemos así. Y eso es porque el Sol, no, aunque está en el disco de la galaxia, su eje de rotación y por tanto la eclíptica que está perpendicular a él está inclinado unos 60 grados con respecto al plano de la galaxia. Es decir, respecto a la imagen anterior, que sería el equivalente a esta raya negra con el disco, tenemos que imaginar que el Sol y el sistema solar están inclinados 60 grados. Nosotros damos vueltas así. Y de esta manera explicamos por qué no veríamos lo mismo con la Vía Láctea en horizontal. Volviendo a esa imagen, pero ya disgregándola, en las distintas partes de la galaxia podemos explicar algunas de las cosas. Nosotros en verano, cuando miramos al centro, estamos viendo varias de las estructuras de la galaxia superpuestas. Vemos el núcleo y vemos los brazos que están más hacia el interior de lo que estamos nosotros. Y están todos superpuestos. No es fácil distinguirlos, pero para eso los señores astrofísicos han hecho medidas y nos pueden decir más o menos por dónde discurren. Los brazos interiores a nosotros, tenemos aquí, por ejemplo, el que va desde esta posición más o menos hasta esta otra, que es el de Carina Sagitario, y toma el nombre de las constelaciones en la que, digamos, nace, por llamarlo de una manera, y muere. Otro brazo sería el de Centaurus Scutum, que nacería más o menos en esta zona y llegaría hasta esta otra zona. Mucho más interiores a estos brazos hay otro que es el de Norma, cuya visibilidad es tan reducida que solo está en una constelación, por eso tiene solo el nombre de una constelación. Aunque no lo vemos, sí que se ha descubierto mediante observaciones en otras longitudes de ondas que hay unas estructuras muy grandes llamados los lóbulos de Fermi, en honor al telescopio que lo descubrió, que están por encima y por debajo del plano galáctico, que son unas bolsas enormes de gas muy caliente. Como habíamos dicho, esta es la parte de la galaxia en la que estamos mirando al centro, estos son los lados, y esto es lo que vendría por detrás, tanto en la parte izquierda de la imagen como en la parte derecha. Por tanto, esto sería lo que tendríamos detrás de nuestras cabezas, a ambos lados. Y ahí estaría situado el brazo más externo a nosotros. Esto es muy complicado de entender, por lo que quizá es mejor ir por partes. Volviendo a mirarlo todo desde fuera, tenemos que tener en cuenta que el Sol orbita alrededor de la galaxia a unos 26.000 años luz del centro, es decir, estamos más o menos
a mitad de camino entre el centro y el borde del disco, y que desde esta posición, mucho más afuera, hay uno o quizá dos brazos y que por dentro hay varios brazos más. El Sol se mueve en una dirección en su órbita, por lo que, al igual que el Sol, todas las demás estrellas que viajan en órbitas parecidas a la nuestra se mueven en esta dirección. De esta manera tenemos una parte que nos precede y hay otra parte que viene por detrás de nosotros. Podemos imaginarlo como si fuésemos o si estuviésemos a lomos de un caballito en un tío vivo, y las demás estrellas son otros caballitos del tío vivo que están o por detrás o por delante o a nuestro lado. Es cierto que la órbita del Sol tiene sus vaivenes, como el caballito del tío vivo que sube y baja, pero la órbita solar también a veces nos lleva más hacia el interior o más hacia el exterior de lo que es la media de la órbita. ¿Y cómo es nuestro brazo? Pues hemos dicho que hay una parte que está por delante, hay una parte que es más interna a nosotros y hay una parte que está por detrás. Y también hay una parte que es más externa. ¿Cómo se ve eso en esa fotografía de la Vía Láctea que había mostrado con anterioridad? Pues tenemos aquí nuevamente el núcleo galáctico al que vamos a olvidar y vamos a usar todas las estrellas que hay entre nosotros y el núcleo para iluminarnos o servirnos para que a contraluz veamos las nubes de polvo de la parte más interna a nosotros del brazo en el que nos encontramos. Y eso se sitúa más o menos entre la nube que tenemos aquí, lo más interno, lo había mencionado, el saco de carbón en la Cruz del Sur, hasta la zona que abarca la constelación del Águila. Eso es lo que más o menos es lo más interno a nosotros. Como toda esta estructura resulta que se arremolina alrededor del núcleo galáctico, lo que hay aquí en el centro de la imagen es la parte más cercana a nosotros, mientras que estas otras nubes se van alejando de nosotros porque nuestro brazo se va arqueando alrededor del núcleo. Y lo mismo ocurre en el otro lado. El brazo se arquea para ir por detrás del núcleo galáctico, de manera que las nubes de polvo que tenemos en esta zona están más lejos que las que tenemos justo aquí delante. Y como el brazo se arquea, pues hay un momento que vemos la cara interna y que vemos también cómo viene por detrás arqueándose la cara externa, que serían estas otras nubes de polvo por aquí. De manera que el punto de fuga estaría, de nuestra perspectiva, estaría más o menos situado donde la nebulosa de Norteamérica. Es decir, en esta zona, que coincide con la constelación del Cisne, está situada la parte del brazo local donde nosotros nos encontramos, hacia la que nos dirigimos. Desde esta zona hacia el borde de la imagen estaría la parte exterior, que continúa en el borde derecho. Aquí desaparecería la parte exterior para convertirse en lo que va detrás de nosotros. Recordemos que había dicho que esta zona de aquí equivale a lo que está a nuestro alrededor en lo que sería una de las orejas nuestras. Por lo tanto, las nubes de polvo de la cara interna fluyen hasta un sitio y confluyen con las nubes de la cara externa que vemos por aquí. Este sería el otro punto de fuga, que es la zona de nuestro propio brazo que viene por detrás. Ahora sí, esto es muy difícil de entenderlo, por lo que vamos a ir poco a poco viendo la zona en tres etapas. La primera sería la central, la cara interna, donde propondré además algunos objetos para observar. En otra etapa veremos lo que hay por detrás de nosotros y una parte de lo que está por el exterior, para terminar por la parte exterior y que confluye con la parte que va por delante de nosotros en la Vía Láctea. Vuelvo a repetir, nosotros nos movemos alrededor de la galaxia en una órbita, por eso hay una parte que nos precede y una que nos sigue, pero vamos a centrarnos ahora en mirar a la parte más interna, es decir, mirar hacia el núcleo galáctico. Conviene aquí volver a recordar que tenemos entre nosotros
Y el núcleo galáctico, el brazo de Norma, el brazo de Scutum Centaurus y el brazo de Sagitario Carina, cuyo nombre vemos aquí. Aquí solo lo han llamado de Sagitario. Esta es la imagen que se ve, el núcleo galáctico, las nubes de polvo de lo que tenemos nosotros y entre medias tenemos los otros brazos. ¿Cómo descubrir esto? Señalando distintos objetos que podemos observar en ellos. Visible todavía como una nube bastante luminosa de estrellas, que es la nube estelar de Sagitario, es la zona más próxima al núcleo, eso se encuentra a unos 26.000 años luz de nosotros. Y por eso en esta imagen lo he escrito con la letra más pequeña, para simbolizar que es lo más lejano. Lo siguiente más lejano sería ese brazo de Norma, que tiene un recorrido muy breve por nuestro firmamento, que veríamos aquí, esto solo es visible desde el hemisferio sur. Y luego ya veríamos una serie de objetos de los cuales me voy a quedar con unos pocos de nuestro propio brazo, que están en el color naranja, como sería Alfa Centauro, que está aquí, que es el objeto más cercano que tenemos, está a tan solo 4 años luz. Luego tendríamos otros objetos, como el saco de carbón, que está en la cara interna de nuestro brazo, que se sitúa a 587 años luz. Aunque está en la zona ya que nos sigue, no profundiza mucho porque la nube realmente está muy cerca de nosotros, con lo cual el efecto de arqueo de nuestro brazo no es tan grande. Y ya en los límites interiores de nuestro propio brazo galáctico tenemos a los famosos cúmulos M6 y M7 en la cola de Escorpio, que veis que tienen distinto tamaño de letra porque uno está a 980 años luz y el otro a 1588 años luz. No muy lejos, en nuestro propio firmamento, prácticamente a 1 o 2 campos de prismáticos de estos cúmulos, se sitúan las nebulosas de M8, la Laguna, o M20, la Trífida. Pero es que estos objetos no están al lado de los cúmulos M6, M7. De hecho, están ya en otro brazo, a 4100 años luz. Y sí, estos dos objetos están físicamente, realmente, relativamente muy cerca el uno del otro. Remontando por la Vía Láctea, otras dos nebulosas muy importantes son M16 y M17, que ya vemos se sitúan más lejos, a unos 5700 o a 6000 años luz, y por el efecto del arqueo del brazo de Sagitario, vemos que M11 se sitúa incluso a 6120 años luz. Hay que recordar que los otros brazos también tienen sus 3000 años luz de fondo, sus 1000 años luz de alto y los 10.000 o los que sean años luz de largo. He dibujado aquí brevemente, con estas líneas semitransparentes, lo que sería la cara interna de nuestro propio brazo. Esto nos va a ayudar más adelante a ver otras cosas. Porque si nosotros miramos hacia la parte que nos sigue, lo que veríamos al mirar hacia atrás es una especie de efecto túnel de nuestro propio brazo en el que lo que vemos se iría estrechando. Esta estructura la voy a presentar más adelante, pero primero quiero enseñaros algunos de esos objetos que hay, tanto en la parte que está más externa a nosotros, pero próxima a la zona que ya nos sigue en nuestro propio galáxico, nuestro propio brazo galáctico, y las zonas que están internas a nosotros, pero que también van hacia ese punto de fuga que tenemos. He vuelto a usar el tamaño de la letra para representar lo que está cerca y lo que está lejos. Aquí la más cercana son las Híades, que la vemos aquí abajo. Luego tenemos las Pléyades, 450 años luz. Esto sería nuestro vecindario. Y tenemos ya un poco más lejos la nebulosa de Orión, a 1344 años luz. Esta zona, que es la que vemos en la primavera, Orión lo vemos en invierno, pero esta zona la vemos más en primavera, con las constelaciones del unicornio, de la hidra,
etcétera, es por donde el brazo nuestro se va alejando cada vez más. Y por eso vemos objetos muy lejanos como la Rosetta, que está incluso a 5.000 años luz, pero hay objetos que en ese alejamiento se sitúan todavía más cerca de nosotros, como M41, que está a 2.300 años luz, M48, que está a 2.500, es decir, entre estos dos hay 200 años luz, un poco más, por su propia posición. Y otro ejemplo donde podemos ver dos cúmulos que están muy cerca desde nuestro punto de vista, nuestro firmamento, pero que en realidad están muy lejanos entre sí, son M46 y M47. M47 está a 1.600 años luz y a solo un campo de prismáticos, pero muy lejos en la realidad, está M46, que de hecho el brillo y el espacio que hay entre las estrellas de uno y otro son un clarísimo indicador. Aquí, por tanto, más o menos es donde está la zona más alejada de nuestro propio brazo galáctico y desde esta zona ya empieza lo que sería la cara interna en la que se sitúa, por ejemplo, un fantástico cúmulo en el hemisferio sur que es el NGC 3114, que está a 2.800 años luz. Y aquí hay una ventana libre de polvo que nos permite ver a la Eta Carina, la nebulosa de Eta Carina que ya había mostrado antes, que está a 7.500 años luz, pero es que incluso está en otro brazo distinto, en el de Carina. Para imaginar esto un poco mejor, cómo es eso del punto de fuga, la cara externa, la cara interna, sobre esta imagen voy a sobreponer esa especie de cono que había puesto antes, pero ahora visto desde dentro. Por lo que podemos imaginar las paredes de ese túnel, como estas elipses que vemos aquí, y luego las zonas, lo que antes en el túnel eran los circulitos, pues representados por estos círculos incompletos, y espero que esto ayude un poco a encontrar la perspectiva que tenemos. Lo mismo ocurre si miramos por delante de nosotros. Tendríamos ese efecto túnel donde vendrán las elipses que serán como las paredes del mismo y estos circulitos que se van haciendo más pequeños serán los círculos incompletos que mostraré a continuación. Cuando uno pretende ver lo que hay por delante de nuestro propio brazo galáctico, lo que tiene que hacer es ver esta parte del firmamento que es donde se sitúa el triángulo de verano. Por lo tanto, este verano tenemos una buena opción de verlo, tanto en verano como en otoño, porque en otoño amanece antes y podemos llegar a ver estas zonas del cielo también entonces. Haciendo zoom a esa zona, tendríamos a la derecha de la imagen las nubes de polvo que vienen de la cara interna, que podemos imaginarnos como si fuesen unos grafitis del muro de la cara interna de ese túnel, y por aquí vendrían las nubes de la cara externa, que es la parte, digamos, el muro externo de ese túnel. También aquí hay un montón de objetos que podemos ver. He vuelto a colocar las Pléyades como referencia porque estamos viendo la parte externa, aquí a la izquierda de la imagen, que vemos en invierno, a 400 años luz, es de las zonas más próximas a nosotros, y recorriendo ya las zonas de Perseo, Casiopea, Cefeo para ir a Cisne, esta zona es donde ya la parte externa llega al punto de fuga, que es la constelación del Cisne que está por aquí, que es por donde vienen desde el otro lado las nubes de polvo de la cara interna. Como esto es una especie de túnel y en el túnel hay objetos que están más cerca o más lejos, podemos apreciar claramente la profundidad si analizamos algunos de los objetos. Uno de los situados próximos a nosotros, todavía en la cara interna, pero ya muy próximo a ese punto de fuga, sería la nebulosa planetaria M27, que está a 1.250 años luz. La nebulosa Norteamérica se sitúa a 1.500 años luz, pero no es ella el punto de fuga, sino que es en esa zona más o menos, de hecho detrás de estas nubes oscuras que parcialmente luego crean ese Golfo de México que vemos aquí. Es ahí detrás donde se encuentra el punto de fuga de nuestro brazo y es aquí donde
nuestro brazo galáctico arquea por detrás del núcleo. Y, por tanto, en estas zonas podemos ver objetos que están mucho más lejos, como el caso este de M29, que está a 3.740 años luz, o algunos objetos situados pues, entre nosotros y el M29, como sería la otra nebulosa planetaria M57, que está a 2.500 años luz. Hay que destacar que como nuestro brazo galáctico tiene 3.000 años luz, por lo menos de fondo, pues puede ser que entre esos 3.000 años luz, más la distancia que tiene de fondo el brazo galáctico, más la distancia de la perspectiva, puede ocurrir que haya objetos como M52 que se sitúan a 4.600 años luz y no están en el punto de fuga completo, sino que están desde nosotros hasta allí, hay una distancia, pero es que además están muy en la cara externa. Y ya fuera de nuestro brazo, a 7.100 y 7.600 años luz, está el doble cúmulo de Perseo. Esos dos cúmulos están en otro brazo galáctico más externo al nuestro. Volviendo a poner las elipses para intentar ayudar un poco, veríamos aquí el muro interno de nuestro túnel, con estos grafitis que serían las nubes de polvo, el muro externo y los círculos de perspectiva, que aquí los he dejado incompletos, nos invitarían a mirar a esta zona. Y esta zona es la que vemos mejor en verano y en otoño. Una manera buena de ver la diferencia que hay en la Vía Láctea es ver el cielo de verano que vemos aquí abajo, donde la Vía Láctea se observa como bastante definida. Es un disco, hay bastantes nubes brillantes, nubes oscuras, mientras que en invierno vemos que la Vía Láctea está mucho más difuminada. De hecho, aquí he dejado sin igualar la luz de las distintas imágenes para que se vea que es una fotocomposición. Eso se debe porque es lo mismo que si nosotros observamos un banco de niebla desde la montaña, desde las alturas, y miramos abajo al valle y vemos que está todo muy definido, o si nos metemos dentro del banco de niebla, donde lo vemos todo más difuso, no vemos muy bien dónde están los bordes del banco de niebla. Y todo esto está rodeado por un enjambre de cúmulos globulares que rodean la galaxia. Estos cúmulos globulares tienen su órbita alrededor del centro de nuestra galaxia. Algunas las tenemos en posiciones más externas a nosotros. La enorme mayoría están en una posición más interna a nosotros. De hecho, esto ayudó a descubrir que no éramos el centro de la Vía Láctea, sino que estaba más o menos donde la mayoría de los cúmulos globulares. Y con esto espero que se haya podido obtener otra perspectiva un poco más diferente de lo que es nuestra Vía Láctea, verlo un poco más como una cosa que hay en 3 dimensiones. Pero claro, no todo tiene que ser Vía Láctea, porque yo invito también a observar al anochecer, tenemos a Venus, a Mercurio, antes del amanecer tenemos a Júpiter y a Saturno, y en estos días tenemos ya a la Luna en una fase más avanzada. Esta es una fotografía de anoche. Con esto termina mi intervención, no sin antes recordar que el miércoles que viene, pero a las 7:30 y no a las 8, vamos a tener otra conferencia, en este caso de nuestro compañero Toño Bernedo, que va a hablar del mecanismo de Antikythera. Y a la semana siguiente habrá otra conferencia sobre la entropía que dará Enrique Velasco. Así que yo en estos momentos agradezco a todo el mundo la atención que ha tenido y ahora es cuando mejor procede a atender a las preguntas que haya podido haber en el chat. Muchas gracias. Vamos a ver que si ha habido muchas preguntas en el chat.
Yo aquí por lo menos voy a ver si actualizo porque Top Chat. Vamos a ver. Bueno, ya se están viendo muchos comentarios. Muchas gracias a todos los que han dicho que les está gustando y han mandado abrazos. ¿Hay alguna pregunta que se esté formulando ahora mismo? Vamos a ver. Mientras vamos viendo las preguntas del chat, si las hay, para saber más, se pueden, a final de año, habrá un libro titulado Perspectiva Galáctica en el que se contestará pues, a estas preguntas de cómo es la galaxia en la que vivimos, incluidos los últimos descubrimientos, dónde están los objetos que observamos, que un poco hemos visto hoy, cómo es el entorno del Sol en nuestra Vía Láctea, y también veremos si ha habido estrellas tan próximas como Alpha Centauri, porque no siempre ha sido así. El libro va a tener más de 300 páginas y en él se van a tratar más de 150 objetos. Por lo tanto, a ver. Bueno, hay una aquí que pregunta Mar Jiménez, ¿qué pasará con las observaciones con los Starlink? Starlink es un proyecto de Elon Musk de dar cobertura global de Internet en todo el mundo y el proyecto Starlink es una amalgama de hasta 20.000 satélites que quieren lanzar al espacio. Esto nos va a estropear muchísimo las observaciones astronómicas y de hecho se ha puesto el grito en el cielo. Van a estorbar mucho después del anochecer y antes del amanecer. A medianoche no tanto, porque estarán en la sombra de la Tierra. No obstante, va a ser un incordio muy grande, sobre todo para los astrofotógrafos, que lo van a tener cada vez más difícil poder hacer una fotografía sin que se les pase uno o varios satélites por la imagen, ¿no? Pregunta Raúl Marcos, ¿qué hay de nuestro agujero negro Sagitario A estrella? Bien, Sagitario A estrella es un agujero negro supermasivo de los chiquititos, tiene 4 millones de masas solares y es un agujero negro muy tranquilo porque no está devorando nada últimamente, nada gordo. Sí que se han observado pequeños destellos, pero los lóbulos de Fermi que mostré en una de las diapositivas sí que indican que en el pasado tuvo bastante más actividad. Pregunta J. Álvaro, ¿cómo es el entorno del Sol? Bien, en el entorno del Sol nosotros vivimos ya fuera de lo que es el sistema solar, hablando a escala estelar, en una especie de burbuja que hay entre gas interestelar, en la que entramos hace un tiempo y que tardaremos unos miles de años en salir. Hay otras estrellas, como por ejemplo Sirius, que está tan cerca de nosotros, a solo 10 años luz,
que ya está fuera de esa burbuja, y es una de esas discontinuidades que hay de las bolsas de gas y polvo que hay en los brazos galácticos. Así, a grosso modo, ese es el vecindario estelar. Es un vecindario muy tranquilo en el sentido de que no hay supernovas que nos vayan a explotar en la cara dentro de poco, tampoco hay muchas estrellas que tengan una órbita muy diferente a la nuestra, con lo cual haya un rumbo de colisión, así que estamos en un vecindario bastante tranquilo. Las estrellas, pregunta Juanma Rivero, ¿todas las estrellas de nuestra cercanía van como ovejas en una misma dirección o hay movimientos aleatorios? En nuestro entorno más próximo sí que más o menos vamos todas en la misma dirección, aunque hay grandes diferencias y por eso en el pasado y en el futuro ha habido y habrá otras estrellas que van a estar más cerca de nosotros que Alfa Centauri, que se irá alejando. De hecho, hay estrellas que hace poco nos han hecho la raya en el pelo, porque una de ellas, una enana, pasó incluso, se calcula, por la nube de Oort, es la llamada estrella de Scholz. Por lo tanto, aunque vamos todos más o menos en la misma dirección, no son órbitas paralelas. Y por supuesto, hay estrellas que no siguen este patrón porque pueden venir de una antigua galaxia enana que devorase la Vía Láctea y por tanto tiene una dirección diferente, o puede ser una estrella que haya salido despedida de un sistema binario o en la formación de un grupo de estrellas haya tenido un encuentro demasiado cercano y la gravedad de otra estrella la haya lanzado. Por lo tanto, la enorme mayoría sí, pero hay excepciones a eso de que vamos todos en la misma dirección. Vamos a ver si hay alguna más. Luis González Lorenzo pregunta, Alex, ¿crees que los movimientos del sistema solar por el brazo galáctico o entre brazos pueden provocarnos problemas en el futuro desviando cometas o algo parecido? Sí, de hecho, al moverse en su órbita, la estrella nuestra, el Sol, va saltando de un brazo a otro, porque los brazos, digamos, se mueven más despacio que la órbita de las estrellas. Es algo así como si estuviésemos en una operación salida, vamos por la autopista, de repente nos encontramos retenciones, luego se deshace, volvemos a circular a alta velocidad, nos encontramos otra retención. Algo parecido les ocurre a las estrellas. ¿Qué ocurre? Los brazos galácticos son zonas de alta concentración de materia, de nubes de polvo, de estrellas, por lo que puede haber más posibilidades de perturbaciones, aunque ya las tenemos, como era el caso de la estrella de Scholz, que se calcula que ha pasado por la nube de Oort y seguramente habrá desviado muchos núcleos cometarios. Nosotros no vamos a verlos porque eso ocurre tan lejos de aquí, de la Tierra, que tardarán millones de años o decenas de miles de años en llegar esos cometas a la parte interna del sistema solar. Así que de momento podemos estar tranquilos en ese aspecto. Vamos a ver más preguntas. Vale, ¿por qué se forman los brazos? Pregunta Francisco Losada. Los brazos se producen por esa aglomeración de materia y es que parece que son ondas de densidad que se van desplazando alrededor del núcleo galáctico, pero como he dicho lo hacen a menor velocidad que las órbitas estelares, por lo que las estrellas van saltando de un brazo galáctico a otro, siempre más o menos respetando la distancia al centro de la que se encuentran. No hay casos de estrellas que se encuentren como nosotros a 26.000 años luz y dentro de dos órbitas completas estén a 15 años luz del centro. Habrá alguna que salga despedida por algún encuentro, pero por lo demás las órbitas estelares son muy estables. Pregunta Luis González Lorenzo, ¿cuándo empezará nuestra materia oscura a colisionar con la materia oscura de Andrómeda? Bueno, la galaxia de Andrómeda y la galaxia Vía Láctea es cierto que van a un rumbo de colisión, la una con la otra, se van a tardar unos 5.000 millones de años en atravesarse las unas a las otras
El contacto entre las nubes de materia oscura se producirá bastante antes, probablemente o a la mitad de ese tiempo o incluso menos, porque las nubes de materia oscura que rodean a las galaxias son bastante más grandes que la parte visible, de materia visible que vemos de las galaxias. Y con esto me dicen que ya es la última pregunta. Si hay alguna más, pues bueno, se puede contactar conmigo a través de la revista Astronomía. Yo escribo en ella las secciones de la observación lunar y también de la observación en 3D, donde esto lo especifico mes a mes. Y entonces allí hay un correo, se me puede contactar por allí si ha quedado alguna pregunta abierta. Por lo demás, yo quisiera agradecer a todo el mundo la atención y todas las felicitaciones que veo que hay en el chat. Y bueno, me despido, pero hasta la próxima, porque seguro que habrá más charlas de este tipo. Muchas gracias, buenas tardes, y no olvidemos de salir a observar Venus y Mercurio, que estará dentro de un rato visibles, y para los que madrugan, si madrugan un poco antes del amanecer, verán al sur a Júpiter y a Saturno. Y si no, la Luna siempre está ahí para darnos una alegría, aunque sea observándola con prismáticos. Muchas gracias. Adiós.